Yo me pregunto cómo se siente por dentro cuando tiene una televisión en todos los establecimientos viendo esas cocinas americanas fantásticas. ¿Cómo no sé, no reacciona? Y yo también quiero vivir así, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo asistí allí a cantidad de eventos, un intérprete que se nos murió repentinamente y lo incineraron allí delante nuestro, cosa terrible, pero al mismo tiempo cantaban, bailaban. Luego asistí a bodas, las novias de ante rojo, y no he bailado en mi vida tantas veces como allí la guantanamera. Les encantaba. Eso es lo que más me gustaba, la guantanamera. Sí. Bueno, ¿ves? Bueno, lo que ocurrió es que después de las elecciones, el príncipe Sihanouk decidió separarse del resto de Camboya. Y entonces en mi región se armó la grande, porque empezaron manifestaciones a venir hacia nuestra oficina a decirnos que todo lo que ocurría era por culpa de la ONU, a tirarnos piedras y a no alimentarnos, no nos daban de comer en los pocos sitios que había. Y entonces se decidió que había que evacuarnos. Y eso para mí fue tristísimo, irme de pronto, de la noche a la mañana, dejando a la gente con la que me había encariñado, mis intérpretes, el servicio de la casa, que teníamos 3 personas que nos ayudaban, una cocinera, una chica joven y el boy que nos limpiaba los coches, abrazados a nosotros sollozando. Bueno, fue terrible, tuvimos que salir, primero querían que fuéramos en un helicóptero, pero habíamos visto que habían tirado un helicóptero, y yo dije, yo en el helicóptero no voy, a mí que me lleven, voy con mi coche y que vaya un convoy de camboyanos con sus fusiles delante, y así fuimos, con un convoy, con unos soldados con sus fusiles, y porque nos podían robar, asaltar, lo que fuera. Esa parte fue tristísima, porque yo no había terminado mi trabajo. Había $500,000 en una caja fuerte que había que haberles dado a los camboyanos que trabajaron en las elecciones, porque fuimos 75.000 personas las que estábamos trabajando en las elecciones, entre los locales, los que vinieron de Europa, de la Unión Europea, de cantidad. El recuento duró muchísimo tiempo. Creo que aquí hay una foto del recuento de las elecciones, con un calor de 43 grados. Una cosa espantosa, pero espantosa. ¿Veis el soldado Sikh ahí con su turbante? Y aquí los niños con los búfalos. Se montaban encima de los búfalos y lavaban los dientes, que bebían el agua. Estaban, bueno, yo decía, pobrecitos niños, pues no se morían, estaban inmunizados, estaban tan contentos. Y eran muy ricos. Es decir, que la raza camboyana no es precisamente muy bella. Las que son guapísimas, las mujeres, son en Vietnam. Eso es una cosa increíble de la belleza de esas mujeres. Pero en Guatemala, en Camboya, los niños son muy ricos. Se montaban en mi coche. Bueno, yo tenía que ir a la capital una vez por semana, a Phnom Penh, y tenía que atravesar el famoso río Mekong. Aquello era increíble, se metían todos en mi camioneta, porque la camioneta estaba vacía por detrás, y claro, me pedían dinero, me pedían de todo, y se paseaban allí unas mujeres con unas lentejas, con unos pescados fritos malolientes como gusanos. ¡Qué horror! Bueno, es para que se deis una idea a lo que estamos expuestos a lo que son las transmisiones, ¿no? Entonces, cuando ya se terminó la evacuación y estuvimos en un magnífico hotel de Phnom Penh unos días, dijeron que podíamos regresar, y yo me puse contentísima, porque yo estaba deseando volver y terminar mi trabajo y despedirme como he venido de mi gente. Entonces eso lo pude hacer y pude salir de Camboya. Mira, yo cuando estaba allí escribía unas crónicas para mi familia, que luego ellos las copiaban y se las daban a mis mejores amigos. Entonces ahora, haciendo toda esta... A ver si la encuentro, porque me parece que no la voy a encontrar. Sí, está aquí. Bueno, yo mandaba esas croniquillas que yo llamaba, y entonces mi familia probablemente las fotocopiaban y se las daban a mis mejores amigos. Y ahora cuando las he leído para hacer esta investigación y ponerme la mente fresca, a veces me han emocionado, me han entristecido y otras veces me he reído. Pero aquí hay un párrafo bastante
conmovedor que os voy a leer y que escribí yo en el momento de dejar el país. Y decía esto: la enormidad de gestiones burocráticas que tuve que realizar antes de mi marcha definitiva me sobrepasaron la mente. Al día siguiente, más sosegada, pensé que no tenía otra cosa que hacer más que rendirle un último homenaje a Camboya y visitar la prisión de Tuol Sen y los campos de la muerte. Fue como si una fuerza incontenible me hubiera empujado a hacer esa peregrinación, y tan solo horas de partir definitivamente del país. Y ese sufrimiento se me clavó en el alma y fue más allá de los martirios, matanzas e injusticias que me explicaron. Comprendí de lleno el porqué de las limitaciones y tribulaciones del pobre pueblo camboyano y, curiosamente, de nuevo me sentí a la vez contenta y triste y partí en paz. Esta fue una experiencia increíble, ¿verdad? Después volví a la sede de Nueva York y cuál es mi asombro cuando a los 2 meses me dicen que si me interesa ir a Sudáfrica. Yo me puse deslumbrada, ¿no? Porque allí me enviaban como cerradora internacional. Y entonces fuimos muchísimos, y eran las elecciones de Mandela. Entonces os voy a leer un poquito esta parte. El micro, sí. Perdonadme, soy muy pesado con el micro, es que no estoy acostumbrada. La misión de Sudáfrica se llamaba UNOMSA. No me esperaba después de menos de 3 meses que me ofrecieran de nuevo una misión. Me quedé muy sorprendida, pero naturalmente acepté. Aparte del tema político, me interesaba enormemente trabajar en África y conocer aquel bellísimo país. No ha existido en la política de nuestro tiempo una figura más popular, admirada y respetada universalmente como Nelson Mandela. Tras salir de la cárcel después de 28 años, se hizo libre, regresó a su partido, el Congreso Nacional Africano, y fue elegido presidente abrumadoramente, ahora os cuento las cifras, en las elecciones de 94 en las que yo asistí y trabajé. Después ganó el Premio Nobel de la Paz y compartió, gracias a su humildad, con el expresidente Leclerc. El recuento de votos dio 12.000 millones para Mandela, unos 3.000 para Leclerc y unos 10.000 votos para el Nkata Buthelezi, que era un zulú que estuvo a punto de que fue la causa de que tuvimos casi que suspender las elecciones. No os acordáis, a lo mejor salió a los periódicos, se armó una matanza en Johannesburgo increíble por culpa de este Nkata Buthelezi. Luego se aplacó y no pasó nada. Mandela, con su extraordinario carisma y sentido de la responsabilidad, dejó tras su mandato los pilares políticos y financieros de la nueva Sudáfrica. Para nosotros fue durísimo comprobar con nuestros propios ojos los resultados del apartheid, esa tremenda segregación racial a la que fue sometido el pueblo sudafricano. Los guetos de la población negra nos dejaron tristemente asombrados, en flagrante contraste con las urbanizaciones riquísimas y lujosas de los blancos. Recuerdo una vez, ya de noche y de regreso, porque nosotros nos ocupábamos de localizar los colegios electorales para cuando vinieran y llegaran los demás observadores tuvieran todo el día el campo trillado. Entonces nos avisaron por un walkie-talkie, entonces no había teléfono móvil, a una Alemania a mí, que íbamos en un coche con un chofer de Sudáfrica, que sabíamos inmediatamente que había peligro porque en un barricón había cantidad de trabajadores negros y había tiros. Entonces salimos descontrolados. La ONU es graciosa porque le dice a uno: oye, la ONU no quiere bajas, si pasa algo a correr y al abrigo. Entonces uno pues no tiene nada más que un chalequito azul con la insignia y la gorrita. ¿Es verdad? Es así. Y eso pasó el día que yo llegué, que el jefe de mi grupo era el ayuda de campo del presidente de la República Centroafricana. Y me dijo: usted, señora Molet, acaba de llegar, debe estar muy cansada para venir mañana. A las 5:30 de la mañana nos tenemos que levantar, vamos a ver a
a dar la bienvenida a Mandela. Dije, yo cansada, no, yo mañana estoy ahí como claro, me da una emoción de la Mandela, ¿no? Y entonces, pues, en efecto, fuimos a Sharpeville. Allí hubo una masacre en 1960 y murieron 8.000 personas. Porque los negros protestaban por leyes como las inlands, o sea, las leyes de los pases a otras zonas de Sudáfrica, y una masacre terrible. Y entonces él venía justamente allí a saludar a su gente. Fue impresionante la que se armó cuando llegó el avión, porque fue una masa humana la que se dirigió allí. Y Mandela pues tenía una sonrisa encantadora. Que voy por delante de mis apuntes. Durante las elecciones nosotros éramos observadores y nos paseábamos con nuestro chalequito, la gorrita, por los distintos colegios para comprobar que todo estaba en orden, no matábamos nada, el peso de las elecciones caía sobre los sudafricanos, como es natural, pero nos hacía preguntas. Yo estaba entonces en uno de los colegios, paseándome, se me acerca un presidente y me dice, quiero verificar este voto con usted. Y entonces me lleva una viejita que le faltaban los dientes, que casi no veía, y le decía en inglés, Mami, who do you want to vote for? Abuelita, ¿por quién quieres votar? Y ella decía, for the old man, por el viejo. Entonces le damos todos los votantes que estaban en una fotografía, y ella mira así de cerca y dice, pues si son todos viejos. Entonces yo insistía, le dije, tenemos que insistir. Y entonces, mami, y entonces hizo así con el dedo sobre Mandela. Y a mí se me puso la carne de gallina, porque dije, qué manera de aplastar al apartheid. Esa fue una anécdota preciosa. A ver qué más. Porque el presidente me dijo, está bien, es afirmativo el voto, pero digo, ¿cómo? ¿No? Ya para terminar esta visita a Sudáfrica, en la que pasé muy bien también, porque visité el país, que es una belleza, al cabo, y vine unas amigas a visitarme, hicimos un safari, fue precioso todo. Pero quiero citar unas palabras de Nelson Mandela, al que vi de nuevo, eso se me ha olvidado. Le vi después en Naciones Unidas, saliendo de la Asamblea General. Y le dije yo a una amiga mía francesa, esta es la mía, yo voy a saludar a Mandela. Entonces bajaba por unas escaleras eléctricas y venía con dos guardaespaldas que pusieron una cara de crispación y de horror ante mí, que me iba a acercar con 3 colgantes de identidad para ir a la Asamblea, al Consejo de Seguridad. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, Mr. President, you are my hero, y este es mi héroe. Y entonces él me cogió las manos y me saludó con las dos, me dio las gracias, le dije además que había estado en sus elecciones y que era mi héroe. Entonces, la sonrisa famosa de Mandela. Le llamaban Mavi, sus ciudadanos. Lo sabéis, ¿no? Le llamaban Mavi. Sí, era un apelativo muy cariñoso. ¿Foto de Mandela? No, de algo. Sí, sí. Estamos en campaña. Aquí. No, la otra. No, esa. Perdón. No sé nada. Pero bueno, esto es Nelson Mandela. Fijaros los guetos aquí a la derecha, los guetos del apartheid, los ricos de Johannesburgo, holandeses, ingleses. Y aquí estoy con niños, y aquí es el domingo de Resurrección, que fuimos a misa con estas niñas. Y no os quiero decir el asombro de los negros cuando vieron a una blanca entrar, no estaban acostumbrados. Entonces, aquí tengo unas palabras que me han emocionado enormemente y que un primo mío publicó en un periódico, y lo leí y me causaron un impacto tremendo de Mandela. Durante toda mi vida me he consagrado a la lucha del pueblo africano. He luchado contra el dominio blanco y contra el dominio negro. He perseguido el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas puedan vivir juntas en armonía y con iguales oportunidades. Este es un ideal para el que espero vivir y que espero conseguir. Pero si hace falta, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Qué figura, ¿verdad? Maravillosa.
que no hay otro, no había otro en el siglo XX. Bueno, y si ahora rápidamente para hacer un turno, no sé qué hora es, pues estamos bien de tiempo, bueno, seguramente quiere que nos echamos las horas de media. Bueno, voy a repasar sucintamente por la última misión que hice en 1995 en Guatemala. Nuestro objetivo fue el verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas insurgentes de la URNG, la Unidad Revolucionaria de Guatemalteca. La misión ya se había desplegado. Cuando yo llegué, ya llevaban unos cuantos años allí. Yo llegué desde el 82 y yo llegué en el 95. Y estaba compuesta la primera por militares y policías, estaba compuesta al principio por militares y policías, y luego nos incorporamos los civiles y era una oficina de la ONU en toda su regla. Esta es la antigua Guatemala, ¿no? Es bellísima. Pasé un día entero con Rigoberta Menchú visitando unos templos. He de decir que yo he conocido a mujeres indígenas guatemaltecas mucho más interesantes que ella, pero en fin, ella se lo ganó por distintas cosas. ¿Verdad? El 29 de diciembre de 96 se firmó en presencia del secretario general Boutros Ghali el acuerdo de paz entre el gobierno guatemalteco y la URNG. Las grandes víctimas de toda esa tragedia fueron los pobres mayas guatemaltecos. Nos engañaron los pobres y ellos fueron los que dieron la cara y hicieron la gran revuelta, pero nos masacraron, tanto al lado del gobierno como al lado de la unidad revolucionaria. Pobrecitos, luego volvieron con su lucha y es una gente muy buena, muy humilde, da mucha pena. La ONU estableció después una comisión para investigar el esclarecimiento histórico que fue implementada por la Asamblea General. Nunca se han puesto de acuerdo en el número de víctimas. Uno dice que 100.000, otros que 25.000, pero esa comisión se estableció. Como no se podía tener listas de personas que habían muerto, no estaban muchos de ellos ni registrados, pues esta comisión trató de verificar los derechos humildes y los derechos humanos y de hacer a su manera un poco de justicia, ¿no? Entonces yo trabajaba, ya voy a terminar, Julio, ¿qué pasa? Ya lo sé, ya termino. Es que tenemos una película y quiero responder a los objetivos. Una vez por semana, yo le dije al jefe de mi departamento, que era Información Pública, que había gente que ya había tenido los incidentes. Una señora, una vez en una luz de tráfico, me dijo que bajara la ventana, tenía muy buena pinta, yo la bajé y me dijo, go home. No quería nuestra presencia, sobre todo la gente adinerada, los latifundistas y demás. Y otra vez en el mercado, rellenando mi baúl de comida, me dijeron también, ¿qué se creen estos que nos van a arreglar la vida? Entonces yo le dije al jefe de Información Pública, tendríamos que hacer un poquito de propaganda de lo que hacemos, de lo que creemos. Y entonces dijo, qué buena idea, vamos a hacer unos desayunos todas las semanas y vamos a reunir a gente de todos los estamentos sociales. Serían periodistas, artistas, pintores, abogados, latifundistas, empresarios, no todos al mismo tiempo, pero de cada categoría nos reuníamos a 10 o 8, yo me ocupaba de contactarlos, de organizar los desayunos y les decíamos lo que hacíamos, sobre todo los periodistas que luego hablaban bien de nosotros, ¿no? Tras nuestra partida, que fue, yo partí exactamente en el 97 ya, a principios, permaneció la misión en Guatemala haciendo las verificaciones del esclarecimiento histórico y demás. Tuve la suerte de conocer a fondo Guatemala, que es un país bellísimo. Si alguno no lo conocéis, es de verdad para visitarlo. La antigua Guatemala, que se llamaba la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros. Está la huella de España, que es increíble, con todo ese barroquismo que hemos llegado. Panajachel, con sus lagos, los volcanes, la flora, que es una maravilla, y
la huella maya en flores. Es increíble, yo creo que es más bonita que la de México, para mí al menos. Si sube a Flores hay que ir verdaderamente por una montaña agarrándose, porque no hay forma de llegar. Y cuando se ve desde arriba es un inmenso campo, una inmensa jungla, mejor dicho, y salen como las crestas, como peinetas de los templos. Es bellísimo. El país es una maravilla, la gente es encantadora, conservo amigos muy buenos allí y tengo un recuerdo maravilloso de esa misión. Un pequeño turno de alguna pregunta que queráis y ya pongo el vídeo, que son 4 minutos y terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo te marcó a ti en los 35 años que estuviste viviendo la Riviera Llena? Pues me marcó de por vida, porque yo todavía me siento parada por la ONU, me siento bajo el paraguas de Naciones Unidas, o sea, me siento amparada. Me ha preguntado cómo ha marcado mi vida, pues la ha marcado de por vida. Yo estoy muy orgullosa de mi pasado a Naciones Unidas y me siento amparada, primero por mi pensión, que me llega puntualmente todos los meses, por un seguro médico fantástico que tengo también, que puedo poner mal a cualquier parte del mundo, y luego por mis compañeros, con los que me siento muy a gusto. Pensamos igual. ¿Cuántas veces hemos dicho qué horror? ¿Por qué no actuará el Consejo de Seguridad si nosotros pudiéramos? O sea, tenemos una muy embuida el sentido de servicio y eso es muy bonito. ¿Algo más? ¿Cuáles son los países en los que las niñas tienen menos educación? Pues en África, desde luego, el más es el continente más pobre, y también en Asia, los dos. Bangladesh es muy pobre. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Por qué Rigoberta no te acabo de conversar? Bueno, pues porque he dicho, no he dicho eso, he dicho que conocí a otras indígenas que me parecían más inteligentes que ella. Es todo. Rigoberta es una mujer pues, muy buena y que ha tenido sus méritos, pero yo conocí a unas indígenas brillantes allí en Guatemala. ¿Sí? Perdón, no te oigo. ¿Qué opina sobre el derecho de veto que tienen determinados países en la ONU? Pues mira. ¿Tendrían que cambiar un poco la base de algo que bueno, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque la tengo escrita, porque estaba segura que la tengo aquí, pero bueno, me la sé de memoria. Sabía que me la ibas a preguntar. En realidad son los 5 miembros fundadores que tienen el derecho al veto. Desde 1991 hay una operación en marcha para aumentar el número de sitios permanentes de 5 a 4 más y darle 2 a los africanos, y aumentar también el número de no permanentes de 10 a 20. Pero desgraciadamente, cuando se reúnen y lo discuten, siempre se encuentran con el veto de alguno de los países. Es decir, que Francia es la que más desea un cambio y ha abogado por ello, pero está Rusia, está China y dice que no hay nada que hacer. ¿Otra cosa? La segunda parte, por lo que estamos viviendo actualmente, la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados es el mayor problema que tiene Europa ahora, ¿verdad? Está actuando muchísimo la ACNUR, la Comisión para los Refugiados, el Alto Comisionado para los Refugiados. Yo tengo un amigo en Madrid que vi hace un mes y que estuvo en la isla de Lesbos, estaba de excursión en Grecia y se fue a la isla de Lesbos y me ha enseñado fotos descorazonadoras. O sea, lo que hay que hacer es ayudar a esas gentes en su país, ayudarles, que las grandes multinacionales ayuden, que sean más generosos, la banca que tiene tanto dinero. En fin, hay que hacer, pero tampoco los europeos podemos ayudar a nuestros países de refugiados, cuando también hay tanta necesidad. Yo creo que vamos a poner ahora un vídeo muy cortito y ya lo hemos terminado. Muchas gracias por haber venido, por vuestra atención y me encanta que me hayáis escuchado. Muchas gracias. Esto es Shakira en las Naciones Unidas. ¿No sabes, Javier? Dale.
Bueno, mientras viene Julio me echa la mano. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Shakira es actualmente embajadora de buena voluntad de la OIT. Entonces se fue a la Asamblea General el 28 de septiembre. Perdón, Shakira es una embajadora de buena voluntad de la OIT. Y en la Asamblea General cantó Imagine de los Beatles. Y dice ella, no imaginemos, hagamos algo por la pobreza, por los niños del mundo. No hay subtítulos, pero vale la pena que lo oigáis. Welcome, UNICEF Goodwill Ambassador, renowned singer and devoted advocate for children's rights, Shakira. We live in a world in which many of those who are born poor will die poor. And it is up to us to be the first society to eradicate poverty and bring justice and equality to the most disenfranchised people on earth. Our children have the right to equal opportunities, to thrive, to be happy and healthy and safe. Now is the time to not just imagine, but do. This is for Aylan Kurdi and Khalid Kurdi. Momento de no imaginar, pero hacer algo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Perhaps someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Perhaps someday you'll join us, and the world will be as one. Este vídeo me lo mandaron de Nueva York y se subió al blog de Mujeres Universitarias. Y como nuestra presidenta dijo, en la ONU estamos todos y cabemos todos.
Muchas gracias.